habrá licencia menstrual en el ámbito municipal. Y hay polémica. Los concejales aprobaron mayoritariamente esta iniciativa. Hubo un par de excepciones. De todos modos, bueno, ahora hay que ver cómo se instrumenta. Está con nosotros una de las autoras o impulsora o defensora de la iniciativa, Soledad Ferraro, concejal de Unión por Córdoba. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Petete, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. Y Rodrigo de Loredo, concejal de la UCR, que votó en contra. Votaste en contra, Rodrigo, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar acá. Igualmente. Bueno, a ver, ¿cuál fue el objetivo, cuál fue la idea que terminó plasmada en esta ordenanza, Soledad? Bueno, la ordenanza es mucho más amplia, ¿no? Porque me parece que hay que contextualizarla, tanto que insiste Rodrigo muchas veces en el contexto de aprobación, ¿no?, de las ordenanzas y de las legislaciones. La ordenanza es más amplia, es una ordenanza que recepta el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo, que fue recientemente ratificado por el Estado Nacional Argentino en diciembre del 2020 y que obliga a los estados y a los miembros parte de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, estados, como es una organización tripartita, representaciones de trabajadores y representaciones de empleadores. Por lo tanto, tanto el Estado nacional como los estados subnacionales, es decir, provincias y municipios, debemos empezar a receptar las recomendaciones de este convenio y también las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales o empleadoras, ¿no? Es decir, las empresas en general. Este convenio implica fundamentalmente que empecemos a trabajar fuertemente en la erradicación, prevención y sanción, ¿sí?, de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y específicamente de la violencia de género. Y sobre ese punto, ¿qué plasmaron en la ordenanza? En ese punto tenemos varios elementos, ¿no? El primero de ellos son las modificaciones al Estatuto de Empleo Público Municipal, pero también al Código de Ética. El Código de Ética afecta tanto a empleados públicos como a funcionarios. En sintonía con el decreto de nuestro intendente, donde obligaba a todos sus funcionarios públicos a no estar registrados en el registro de deudores morosos de cuotas alimentarias, también lo incorporamos para empleados públicos municipales e incorporamos la inhabilitación de la posibilidad de ejercer el cargo público de empleado municipal a quienes hayan sido condenados por delitos de violencia de género en cualquier ámbito, es decir, en el ámbito puede ser familiar o también en el ámbito laboral. ¿Sí? También hemos receptado en este sentido y marcado fuertemente la importancia de incorporar el deber de informar a los superiores directos de cuando se toma conocimiento de las situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo. En general, esto es una temática que siempre queda relegada como si fuese un problema de relaciones interpersonales o problemas entre compañeros de trabajo, cuando en realidad hay situaciones persistentes y el acoso en el mundo del trabajo es una situación grave. Sobre esa cuestión es imposible no estar de acuerdo, ¿no? En algunas otras tampoco han estado de acuerdo. El artículo 54, además de la licencia menstrual, también fue uno de los artículos, si mal no recuerdo, Rodrigo, que tampoco acompañamos dos artículos. Bueno, pero el tema de la licencia por menstruación ha hecho mucho ruido. Y yo creo que ha hecho mucho ruido, yo no tuve tapujos en decirlo, porque no quiero ser hipócrita. A mí me parece que hay una gran cuota de hipocresía, fundamentalmente desde la política, no porque las mujeres no merezcan tener todos los derechos, obviamente, sino porque me parece algo después muy difícil de controlar. Mi duda es, a ver, una cosa es que una mujer tenga un proceso menstrual, un periodo menstrual, con muchos dolores, la pase muy mal y pueda tomarse 2, 3, 4 días y haga una tarea que le imposibilite llevarla a cabo. Por ejemplo, una policía de tránsito municipal, podría ser una policía de la provincia parada todo el día, al lado de una grúa, en un puente, necesita un baño, higiene, no puede estar de pie. Ahora, hay mujeres que no tienen un proceso traumático y que podrían trabajar tranquilamente frente a una computadora. Y esto queda ya, me parece a mí, como un derecho adquirido. Bueno, no voy a trabajar porque menstruo. En realidad no es que no vamos a trabajar porque menstruamos, porque el ciclo menstrual es en la mayoría de las mujeres de 5 a 6 días, ¿no? Un mínimo de 4 en general, y la licencia no prevé que no se vaya a trabajar simplemente porque se está con la menstruación. Lo que prevé la licencia es esclarecer una situación que se da de hecho. Las mujeres y las personas menstruantes, cuando tenemos dolores agudos, premenstruales o durante la menstruación, faltamos a trabajar porque es imposible hacerlo, incluso aún tomando medicación y analgésicos. Lo cual ¿sí? está muy bien. Lo cual está muy bien, pero se cubre ese tipo de licencia a veces
¿sí? Con una licencia por razones particulares. Pero ahora se generaliza, Soledad, y eso es lo polémico para mí. ¿Qué sería que se generalice? Claro, sos mujer, estás menstruando y te tomas el día. Ninguna mujer, ¿cómo esta licencia ha funcionado? A mí me parece que a veces cuando son temas controvertidos, vinculados, ¿no?, a la ampliación de derechos, fundamentalmente a los derechos de las mujeres, lo ideal es tomar elementos que nos puedan permitir hacer un análisis y cómo ha funcionado esta legislación en otros países, en otros convenios y en otros sectores de actividad que ya existe. En general, las mujeres no son de tomarse y utilizar la licencia, ¿sí?, por ciclo menstrual doloroso o agudo, en casi ningún sector de actividad y en casi ningún país. Y eso efectivamente, ¿por qué? Porque se da primero una situación, si se quiere, donde la menstruación sigue siendo un tema tabú, ¿sí?, donde en general hay una connotación peyorativa a las mujeres que padecen los dolores menstruales, donde además hay toda una estructura edilicia y una estructura de funcionamiento y de organización del trabajo que no está pensada con perspectiva de género. Sin ir más lejos, quisiera darle un ejemplo claro, ¿no? Cuando pensamos en la gestión menstrual y en las necesidades de las mujeres, nos topamos con las ordenanzas, las leyes nacionales, cómo se piensa la higiene y seguridad en el ámbito del trabajo y la obligación, por ejemplo, de cómo tienen que estar diseñados los baños. Los baños, para las mujeres que menstruamos y las personas menstruantes, tenemos que ir a cambiarnos un tampón, una toallita, una copita menstrual en un cubículo de 1 por 1 con un inodoro al medio. Es, digamos, bastante incómodo e incordio y además, pese a eso, tenemos que salir con las manos ensangrentadas, sucias, si es que no nos manchamos la ropa, las piernas, donde hay una bacha, que es por fuera del cubículo, todo esto para optimizar el espacio físico. Sin embargo, los privilegios que han tenido los varones en relación a esto, que no han, digamos, que son desigualdades preexistentes, básicamente, fíjese que hay una obligatoriedad el uso de mingitorios. Nadie en su casa tiene un mingitorio. Pues bien, la legislación nacional y supuestamente la higiene y seguridad en el mundo del trabajo dice que los mingitorios tienen que ser obligatorios, ¿sí? Pero no una bacha en el mismo lugar que hay un inodoro. Todo eso hay que modificarlo. Y eso parece sumamente lógico. Por supuesto. Parece totalmente lógico pero lo que estás es muy planteando. difícil que Pero una yo estoy persona... hablando de otra cosa. Sí, de un derecho que se incorpore y que todo el mundo se lo tome. Ya se incorporó. Es un derecho que ya se incorporó, como existe el derecho por faltas, digamos, por razones personales, y que no se cuestionó tanto en su momento cuando se incorporó, como existe el derecho por el aguinaldo o el derecho por las vacaciones pagas. El aguinaldo en su momento también fue un tema de arduo debate, porque es un 13º sueldo por un periodo que uno no trabaja. Mi duda, ¿no? Y digo, yo me imagino que muchos de los políticos y concejales que levantaron la mano lo hicieron por demagogia o por temor a que los tilden de machistas, hijos del patriarcado, y ese tipo de cosas que se dicen. Sí, la verdad. Pero digo, ¿cómo lo demostrás? Porque es muy difícil demostrarlo. Si te sentís mal, si la estás pasando mal. No, no es difícil. Demostrar que menstruas es lo más fácil del mundo, sí, ¿no? Eso sí. Y un dolor... ¿Y que vas a ir al médico todos los meses con un certificado? No hace falta ir al médico todos los meses. Es más, no estamos pensando en que haya un certificado médico. Bueno, entonces es un derecho adquirido, además, ya está. Sí, y que además en este contexto es de imposible cumplimiento un certificado médico, ¿no? O sea, no hay médico donde acudir ni que te venga a atender a tu casa. Bueno, entonces, digamos, ¿no? Está incorporado y no van a ir a trabajar. Pero efectivamente sí se puede pedir cuando la menstruación está ligada a otras dolencias, ¿sí? Como por ejemplo son la endometriosis, los miomas, los quistes de ovario o cualquier otra afección, ¿sí?, que implique los dolores menstruales agudos. Lo que necesitamos es que la menstruación y los dolores y la gestión menstrual que las mujeres tenemos derecho, ¿sí?, pero que efectivamente, como es algo de lo cual no se habla, y precisamente te diría que esta no es una ordenanza que esté en el sentido común instalado. No, cada vez que nosotros ampliamos derecho, al contrario, generamos una reacción de oposición a esto, ¿sí?, donde nos acusan de ser privilegiadas, de querer privilegios, de querer, digamos, que se nos den más cosas por las situaciones de desigualdad que podemos llegar a vivir hombres y mujeres. Sí, y efectivamente existen esas situaciones de desigualdad. Para cargarlo en el ámbito público no va a haber problema. En el ámbito privado, ¿qué me parece que va a suceder? Alguien que tenga una empresa y por ahí decide contratar un hombre y no una mujer. Yo creo que va en contra de la posibilidad de que una mujer se incorpore. Está bien, vos podés creerlo y es válido, también lo cree mucha gente. Lo que sí me parece que acá es importante tomar los elementos de análisis, ¿no?
Eso no es real. No es real al punto tal que hay muchas empresas, como por ejemplo muchos convenios colectivos que lo tienen, el convenio colectivo de bancarios, tienen muchísimas trabajadoras mujeres, de hecho es una de las actividades que tiene muchas trabajadoras mujeres, lo tienen incorporado desde hace más de 70 años. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo antes que se vuelva a tirar de un avión porque nos pusimos a discutir los dos. Bueno, no, Jorge, yo la verdad que conceptualmente todo lo que dice Soledad yo lo suscribo. Y nosotros estamos en un todo de acuerdo conceptualmente con el Instituto de la Licencia Menstrual. Incluso creo que, porque así se argumentó, no sé cómo será finalmente la reglamentación de esto, pero así se argumentó en el recinto, que yo participé a través de la computadora, en cuanto a que me parece incluso que no debe cargar la mujer con una prueba diabólica de tener que andar demostrando que algún día al mes, por un proceso menstrual, pueda tomarse una licencia. Entonces, en términos teóricos, nos parece que es una muy buena bandera, es cierto que tiene acogimiento ya internacional, es cierto también lo que dice Soledad, que cuando se plantean estos temas se genera una reacción indefectiblemente, no le tengo miedo, en buena hora que se genere, me parece que se avanza. Nosotros no lo acompañamos por una cuestión de contextualidad, por una cuestión de inequidad. No estamos hablando de esto en abstracto, estamos hablando de esto en la ciudad de Córdoba. ¿Podría ser un poco más concreto? Sí, estamos hablando de esto, de una licencia que se le va a otorgar a los agentes municipales, que ya de por sí, a las agentes municipales, que ya de por sí están en una situación, no por mujeres, de ninguna manera podría pensar yo que esto pone en privilegio a las mujeres, para nada. Creo que justamente hay que remover una serie de parámetros. Me considero una persona con perspectiva de género, pero me parece que esto, lo dije hoy en tu programa, deviene absolutamente inequitativo, lo puedo explicar, pero la gente lo advierte, es decir, vos tenés una Argentina con un 50% de empleo informal que no tiene ni siquiera licencia vacacional, no se trata de igualar para abajo, se trata simplemente de un criterio de prudencia, tenés el empleo formal que tiene un sueldo mucho más precarizado que el público y que carece de estabilidad, y encima se agrega un contexto contemporáneo donde se pierden miles de empleos y se cierran cientos de comercios y están todos fundidos. Y la licencia que se viene a incorporar pasa a ser la licencia número T de las agentes municipales. ¿Esto qué significa? Que tenés opciones licenciatarias para tener licencias remuneradas, A, B, C, D, F, G, H... O sea, si te querés tomar el día, te lo tomás por otra cosa. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Estuve practicando el abecedario con el Benjamín, el segundo mío. Son una inmensa cantidad de alternativas que tiene el empleo municipal y que lo pone al tema muy inequitativo. Y no es el contexto, honestamente, me parecía traído de los pelos. Por eso es la razón por la cual nosotros no acompañamos esto. Yo tengo perspectiva de género, me hago cargo de esas agendas, las trato de acompañar en todo lo que uno pueda, acompañarlos desde la función pública, trato de hacerlo también en mi vida privada. Yo me he practicado una vasectomía, me considero hijo de un matriarcado, pero lo que sí también pienso, Jorge, que muchas veces que cuando también soy comprensivo de expresiones que, como bien dice Soledad, tienen que generar ruido y tienen que ir a la vanguardia y que muchas veces son resistidas y para hacer una tortilla tienen que romper unos huevos. Y celebro que haya esas corrientes que a veces las tildan de fanáticas o lo que fuera. Yo soy comprensivo, pero sí creo, y esto quiero decirlo, que cuando se avanza, como vos lo llamás, por ahí con una dosis de demagogia, de ninguna manera lo digo en el nombre de esta concejal que me consta su compromiso con esta agenda, no así de tantos otros, cuando se avanza con demagogia o inoportunamente, a mí me aflige mucho, porque yo creo que genera una reacción en la sociedad que nos hace retroceder en la batalla más importante, que es una batalla cultural para remover parámetros que siguen discriminando a la mujer en lo que yo considero que es la principal revolución contemporánea y probablemente de la humanidad. Porque esto tiene, desde los 70.000 años que existe el hombre en la Tierra, que la mujer es discriminada. Entonces me parece una bandera extremadamente importante desde lo político, que hay que llevarla con cuidado. Y yo noto esto, lo que te pasa en tu programa. La gente se irrita, y se irrita porque está pasándola muy mal
Y estamos hablando de una licencia más, por este argumento, de empleados que ya tienen una situación muy distinta a la del sector privado. Yo me atrevo a exponer esto y decir lo que pienso, y no tengo por qué estar aclarando que no soy machista, que tengo 2 hermanas, que tengo 2 hijas, que cuando menstruan la pasan mal y sufren dolores. A ver, yo creo que me parece que pasa por otro lado. Lo que yo veo es que esto se instala para todo el mundo, y hay mujeres que la pasan muy mal, y es cierto, y hay mujeres que no la pasan mal y que podrían ir a trabajar. Pero para Jorge, déjame decir esto también, el empleo público, porque hay que llevarlo a las cosas como son, digamos, el empleo público se paga con los aportes tributarios que paga el conjunto de la sociedad. Entonces, no se tiene que perder de vista eso. Entonces, de alguna manera, muchos sectores que están absolutamente no atendidos por el Estado, incluso asfixiados tributariamente por el Estado, de alguna manera sienten que con la plata de ellos están generando una situación que es idílica. Yo lo dije en tu programa, habrá nevado en Córdoba, pero estamos lejos de ser un partido nórdico, un país nórdico. Si yo fuese un legislador sueco, probablemente esté aprobando la licencia menstrual porque tengo otro estándar, y gobernar es asignar prioridades. La Constitución le asigna el derecho a una vivienda digna a cada ciudadano. ¿Por qué no le damos una vivienda a cada empleado municipal? ¿Quién lo puede discutir? ¿Pero con qué plata se la vamos a dar? Entonces esto no es una discusión del fondo. Lo que siento que muchos de los, igual, no ahí vos, me pero parece... sí de algunos hombres que levantaron la mano demagógicamente, Yo si no voy a fueran hablar el dueño de por una otro. empresa privada, no estarían a favor de esto. Pero bueno, la municipalidad se maneja como un coche prestado, como la provincia y la nación. No, Pero no, discrepo en eso, Bueno. discrepo también, creo que tanto el salario de los empleados públicos municipales, estatales, en cualquier ámbito, como también de los funcionarios públicos, y en este caso de nosotros, concejales, también es pagado por la sociedad civil, precisamente para que trabajemos, estudiemos y veamos cuáles son las legislaciones que se pueden ir modificando en función de la ampliación de derechos. Yo discrepo absolutamente, ¿sí?, que este no sea el contexto. En el día de ayer hubo una reunión, ¿sí?, de sindicalistas sub-55, ya no me acuerdo cuál era la edad, ¿sí?, donde se sentaron a discutir sobre trabajo, productividad y perspectiva de género. Y no había ninguna mujer. Ni una mujer. Entonces, quien me diga que estos no son los contextos para que nosotras demos las disputas, que además, cuando ha habido retracción en relación a las conquistas de trabajadores y trabajadoras en todos los sectores de actividad en la gestión nacional anterior, ¿sí?, han sido fundamentalmente las organizaciones de mujeres y fundamentalmente las mujeres sindicalistas quienes han aportado, han dado las discusiones y han buscado los elementos de unidad en la diversidad, como siempre lo ha hecho el movimiento de mujeres. Este es un contexto propicio, porque si no, nosotras siempre somos una agenda secundaria en la agenda política de los gobiernos nacionales, provinciales y locales. El movimiento de mujeres es el que ha puesto la agenda prioritaria en los estados de cuáles son las normativas y derechos que tenemos que ir conquistando de a poco y paulatinamente. Y en relación a, no es comparable con entregar una vivienda, no es comparable con el gasto del público del Estado, ¿por qué? Porque es una licencia que no tiene prácticamente incidencia, ¿sí?, la licencia menstrual, en los recursos de la municipalidad. ¿Vos confías que esto se extienda a lo privado, Soledad? Sí, confío fundamentalmente que se extienda a lo privado. Por eso es que arranqué diciendo la importancia del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y la imposición que implica, ¿sí?, haber ratificado este convenio para los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Tanto las empresas como los sindicatos, como los estados, se van a tener que poner a trabajar. Lo que hicimos nosotros fue empezar ese trabajo con antelación el año pasado, sacamos la ordenanza ahora con perspectiva de género, incluyendo y pensando y cómo podemos trabajar sobre la erradicación de la violencia en el ámbito del trabajo y también implementar políticas reparatorias en relación a la perspectiva de género. Ahora, si hay un lugar donde hay machismo es en la política, ¿no? Por supuesto. Podrán levantar la mano para esto, pero Lo después, primero que me preguntaron en si era las su listas, secretaria cuando llegué acá. Te voy comentando, ¿no? En el equipo. No, vos no, digo Rodrigo. No, sí. Si somos mujeres, siempre somos secretarias de alguien, ¿sí? Yo comparto con Así Soledad, y que- vuelvo a compartir, que no es que el contexto no permita seguir avanzando en una agenda de género, para nada, es la prioridad, no tengo duda que es la prioridad.
Estamos hablando puntualmente de una arista. Nosotros acompañamos la incorporación, que como ella bien presentó, de un sinnúmero de reformas al estatuto, como por ejemplo, que ella lo dijo, que una persona no puede ingresar ni ser empleado de la municipalidad si ha sido condenado por violencia de género, Pero eso está o es un deudor fantástico. alimentario y muchas otras cuestiones. Sí, me aflige, la verdad, me aflige que las buenas intenciones que persigue esto, por esta contextualidad que nosotros advertimos, digo, la pandémica, la del empleado municipal, la de la pobreza y el desempleo, no genere el acogimiento que tenga que generar. Ahora, y a mi juicio se podría haber avanzado más gradualmente con estos temas. Yo no estoy tan convencido. Porque Jorge, perdón, sí. porque le hiciste una pregunta, porque terminan siendo 12 días de licencia remunerada más que tendrían las No agentes. necesariamente son 12 días, todavía no está estipulado, eso es vía reglamentaria. Está bien que me Podría lo tener aclares un tope porque en en la este argumentación contexto. del proyecto, así lo presentaron. En la argumentación del proyecto, que argumentaste vos y otra Alicia Migliori, que lo argumentaron muy Alicia, bien. Yo no lo argumenté, lo argumentó. Alicia, que lo argumentó muy bien y muy apasionada sobre la temática. Preveía Por lo hasta menos, un máximo de 12 días. por lo menos ahí se argumentó que no era contra ninguna demostración probatoria de la mujer, cuestión que a mí me parece bien, digamos, someter a una mujer que tenga que venir a decir que estuvo o no menstruando, yo no estoy de acuerdo. Por eso yo estoy de acuerdo con el instituto en términos teóricos, digamos. Y también, como se argumentó, se dijo que procedía un día al mes. Sí. De manera que son 12 días de licencia no remunerada. Yo no estoy tan seguro, por lo que la devolución que recibí de muchas oyentes en el programa en Radio Mitre, que todas las mujeres estén de acuerdo, todo lo contrario. No, ni No, todas no, las eso mujeres siempre están de pasa acuerdo, con esta ni agenda todos los Sol. varones están Claro, de acuerdo. claro. Eso es así. Y hay varones que están de acuerdo, pero eso pasa con todas las agendas. Me parece que eso es una falsa... Sí me parece que es importante destacar que sí muchas empleadas municipales se comunicaron conmigo por privado y también han hecho su posicionamiento público. Bueno, esas son las que más de acuerdo van a estar. No todas. Sí, no Mira. todas. Hay empleadas municipales, de hecho hay algunos comentarios, creo que de alguna de tus redes, donde planteaban la necesidad y la importancia de este tipo de medidas debido a las afecciones, donde además generalmente esta licencia por razones particulares, porque también hay que justificarla a veces las razones particulares, se da de manera discrecional, lo que ocasiona nuevamente los círculos de violencia en el ámbito de trabajo y, por supuesto, la discrecionalidad nunca es buena. Clarificar un derecho implica también para el empleador, tanto público como privado, poder organizar con antelación la dinámica de trabajo. Bueno, a mí me parece fantástico que se pueda hablar de este tipo de cosas sin demonizar al que piensa distinto o al que no está de acuerdo. Hoy hay un grado Sí, de eso sí. violencia Eso siempre. terrible en cualquier discusión. Y bueno, yo celebro que podamos hablar pacíficamente y tener visiones distintas. Sí, por supuesto. Gracias Y a los dos. Sí, por haber estoy venido. comprometida y también lo comprometo a Rodrigo, que según él nos acompaña en nuestras luchas, y Petete, por supuesto, a vos también, a que tratemos de que esto también tenga un reflejo y un correlato en el sector privado para que efectivamente haya una justicia reparatoria en función de nuestros derechos y también de nuestras dolencias menstruales. Muy bien, gracias. Gracias.